Buenas tardes. Desde el Comité Junior de la CID estamos muy agradecidos de quienes están conectados acompañándonos en este seminario webinar del día de hoy, en el que hablaremos sobre amplia insuficiencia de SOC1. Nos acompaña la doctora Rafaela Muratori y mi persona, quienes estaremos a cargo de presentar a nuestras ponentes del día de hoy. Antes de comenzar, pues obviamente haremos como todas las sesiones, una serie de anuncios parroquiales. Me regalas la siguiente slide. Recordemos que todavía están a tiempo de inscribirse, de que salvemos y guardemos esta fecha, que es la de nuestro encuentro bienal de la CIT, que será en octubre 15 al 18 en Buenos Aires en esta oportunidad. Siguiente diapositiva. Y recordarles también que todavía nos quedan 5 días para poder hacer los envíos de nuestros trabajos y resúmenes para participación en el mismo evento. Lo pueden hacer a partir de este QR que está en la pantalla. Otra de las invitaciones que queremos hacerle desde el Comité Junior y en general desde el Comité Directivo de la CID está relacionado con invitarlos a participar, a conocer, a familiarizarse con el Journal of Human Immunity, que es la nueva revista de la IAPIX, que engloba la gran mayoría de sociedades científicas y de inmunodeficiencias primarias a nivel mundial y que sirve que pretende servir como plataforma para investigaciones relacionadas con errores congénitos de la inmunidad e inmunología humana en general. Siguiente. Nuevamente también recordarles que si están interesados en formar parte de la CID como miembros regulares o como miembros junior, en cualquiera de estos dos QRs pueden hacer la respectiva solicitud de afiliación. Importante que tengamos presente, y hago esta salvedad, porque de manera recurrente cuando estamos revisando las solicitudes de afiliación, cuando solicitamos la foto del ID card, estamos solicitando específicamente su foto de pasaporte o de documento de identidad. Esto es con el fin de verificar la edad, principalmente para la categorización de miembro. Muchas veces recibimos la misma foto que se envía como foto para el perfil, como la foto de ID card. Entonces solamente esta salvedad y es lo que digamos, estos son los requisitos que necesitamos para cada uno de las categorías. Siguiente. Adicionalmente, tenemos la buena nueva de que ya ha sido nuevamente habilitado el registro la CID. Ya en este link está disponible. Nuevamente pueden hacer el ingreso. Les agradecemos que por favor registren sus pacientes. Recordemos que esta herramienta de registro sirve para que podamos llevar un mejor catálogo, no solamente de qué estamos haciendo nosotros a nivel regional, sino que también podamos tener esta base de datos como una herramienta útil para soportar la solicitud de apoyo en las entidades territoriales que nos apoyan con el tema de pacientes con errores congénitos de la inmunidad. Siguiente. Comenzamos entonces presentando nuestra primera ponente del día de hoy, la doctora Daniela Orozco, quien es una pediatra colombiana que actualmente está realizando su fellow en reumatología pediátrica en la Universidad de Antioquia en Medellín. Bueno, en estos momentos nos acompaña desde Barcelona. Agradecemos su sacrificio enorme por acompañarnos a estas horas. Y la doctora pues está interesada principalmente en errores congénitos de la inmunidad con disregulación inmune, en aquellos en los que hay tantas manifestaciones autoinmunes y autoinflamatorias que terminan siendo como una intersección. Así que agradecemos su participación en este espacio. Doctora Daniela, adelante. Buenas noches, doctor Oscar. Muchas gracias a la CID por invitarme a participar en este espacio académico. A continuación les voy a compartir la presentación. Un minuto. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces les voy a compartir el caso de una poliautoinmunidad de inicio temprano con un paciente que conocimos al año de edad
con una hermana, no tenía historia personal de enfermedad y ahí tenía una historia familiar de un papá con psoriasis y su hermana para ese entonces estaba siendo estudiada para un síndrome de Sjögren. Este paciente fue conocido en 2012 y debutó con una monoartritis de rodilla. Sus exámenes fueron normales y el estudio de líquido sinovial descartó infección por gérmenes comunes e infección por tuberculosis. Esta monoartritis se cronificó en el tiempo, por lo cual fue clasificado como una AIJ oligoarticular con unos ANA positivos y el tratamiento que se inició fueron infiltraciones y AINE. Hacia finales del mismo año, el paciente tuvo una recaída en la misma rodilla y una recaída en tobillo. Los exámenes para ese entonces estaban normales y se decidió iniciar tratamiento con metotrexate. Sin embargo, en 2014 hizo un compromiso extendido, clasificándose como una IJ oligo extendida y se inició tratamiento con etanercept. En 2015 presentó el debut de una uveitis, por lo que se hizo necesario cambiar el anti-TNF a adalimumab, y en 2017 su uveitis había sido difícil de tratar y se asociaron unas lesiones en piel que fueron descritas en principio como una dermatitis seborreica. En esos 2 años había requerido aumento de las dosis de prednisolona para lograr el control de la artritis y asimismo de la uveitis. Y en 2018, persistiendo con esa uveitis difícil de tratar, se agrega el tratamiento ciclosporina. Esas lesiones en piel fueron evaluadas y se consideraron lesiones compatibles con psoriasis, por lo cual en ese momento se reclasificó su AIJ como una AIJ psoriásica. Más o menos hacia mitad de ese año, en el control de laboratorio se evidenció trombocitopenia y consumo de la fracción C4 de complemento. Los ANA fueron positivos y se empezó a pensar en una posibilidad de un lupus-like que fuera explicado por el uso de adalimumab. Y asimismo, algunos meses después, el paciente se presentó al servicio de urgencias con fiebre, adenopatías y compromiso poliarticular severo. Ahí sus exámenes mostraron linfopenia y trombocitosis. Los reactantes de fase aguda estaban negativos, ya no había consumo de complemento, los ANA persistentemente positivos y en los estudios de extensión tenía anti-DNA negativo y ENAs negativos. En ese momento se consideró que el paciente no estaba respondiendo al tratamiento que estaba recibiendo y se decidió suspender el adalimumab e iniciar tratamiento con abatacept, continuando metotrexate y prednisolona. Y el año siguiente hizo nuevamente una recaída poliarticular severa con recaída en piel. En ese momento se comentó en junta de reumatología y se decidió aumentar las dosis de medicamentos y fue hasta 2020, hacia mayo de 2020, en que el paciente ya tenía 9 años, estaba recibiendo metotrexate, abatacept y unas gotas de AINE oftálmicas y se presentó al servicio de urgencias con una falla hepática aguda fulminante. La biopsia de ese hígado no mostró ni granulomas ni cambios citopáticos que sugirieran infección o hepatitis interfase que fuera compatible con hepatitis autoinmune. Y en junio de ese mismo año fue llevado a trasplante hepático con una biopsia del explante hepático en el que no se pudo concluir una etiología franca. Ahí se inició tratamiento con tacrolimus y esteroides y tuvo una primera valoración por genética y en ese momento no se consideró el estudio adicional. Em, entre 2020 y 2023, realmente el paciente presentó recaídas de su artritis, la uveitis fue difícil de tratar, tuvo una infección por citomegalovirus que fue tratada con un antiviral y hacia febrero de 2023 se presenta a consulta con 2 meses de crecimiento de adenopatías cervicales y axilares, además de artritis en muñeca derecha. Se tomaron estudios serológicos infecciosos que fueron negativos y PCR para virus de Epstein-Barr y citomegalovirus que fue negativo.
En el estudio de extensión de esas adenopatías se tomó una resonancia magnética que mostró conglomerados ganglionares bilaterales en axila, en retroperitoneo, en raíz de mesenterio y algunas en región inguinal, y sugieren ahí descartar síndrome linfoproliferativo asociado a trasplante, por lo cual el paciente fue hospitalizado. Esto fue en abril. Al examen físico se encontró pues lo que ya se había documentado previamente, y se tomaron estos exámenes iniciales con un hemograma que fue normal, y la función hepática sí mostraba elevación de aminotransferasas, así como elevación de fosfatasa alcalina y de gamma-glutamil transferasa. En los estudios inmunoserológicos, los ANA que ya se habían documentado en varias ocasiones positivos, también fueron positivos en títulos altos, pero el resto de estudios fueron negativos. Asimismo fueron las serologías infecciosas. En vista de esto y ante la duda de qué era lo que estaba pasando con este paciente, fue llevado a biopsia de ganglio linfático, que fue negativa para malignidad, negativa para estudios de virus de Epstein-Barr, y que no fue compatible con estudios de síndrome linfoproliferativo asociado a trasplante. La biopsia de médula ósea también descartó malignidad, pero en la biopsia hepática se documentó un rechazo celular agudo severo. Por eso recibió pulsos de metilprednisolona y se dio egreso con prednisolona a 0.5 miligramos por kilo. En junio se presentó a consulta, había todavía elevación de aminotransferasas, se decidió cambiar el tratamiento a micofenolato mofetilo, con el cual tuvo mejoría de las aminotransferasas, pero en octubre, noviembre del mismo año, el paciente se presenta nuevamente en el servicio de urgencias por adenopatías generalizadas, artritis, fiebre y aumento de las lesiones de psoriasis. En el hemograma se documentó trombocitosis, y las aminotransferasas habían estado muy elevadas cuando se documentó el rechazo celular. En junio habían estado mucho más elevadas, y ahorita venían, si bien estaban elevadas, venían en descenso. Se hizo cuantificación de inmunoglobulinas con elevación de inmunoglobulinas, y en los estudios inmunoserológicos, en uno de los tiempos se documentó un anti-DNA positivo, pero en el segundo momento fue negativo. Hubo consumo de la fracción C4 de complemento, y como dato adicional, positividad en anticardiolipinas IgM, pero el resto de autoanticuerpos fueron negativos. Esta es una imagen de la electroforesis de proteínas que muestra un pico alfa 1, y también se ve una hipergamaglobulinemia policlonal. Los estudios infecciosos no habían cambiado mucho. Realmente lo que se documentó fue una huella serológica para infección para citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. Por lo demás, fueron negativos. Y en aras de descartar otras etiologías, se tomó una PET-CT que mostraba aumento en el metabolismo de los ganglios inguinales y de los ganglios axilares, y se llevó nuevamente a biopsia de ganglios, que fue negativa para malignidad, negativa para virus de Epstein-Barr, con biopsia hepática que mostraba rechazo celular agudo moderado. Entonces, para ese momento teníamos un paciente que tenía unos ANA persistentemente positivos, con una historia familiar de autoinmunidad. Su padre tenía diagnóstico de psoriasis, y su hermana al inicio comenté que estaba en estudio de síndrome de Sjögren, pero para ese entonces estaba clasificada como con un diagnóstico de esclerosis sistémica. Nuestro paciente entonces debutó con una artritis de inicio muy temprano, con una uveitis refractaria, posteriormente con psoriasis que reclasificó su artritis, que había hecho un episodio de lupus-like atribuido en principio a adalimumab, y posteriormente cursó con una falla hepática fulminante y con linfoproliferación, y esta linfoproliferación incluso se vio antes de la falla hepática fulminante. Entonces, teniendo en cuenta que este paciente estaba cursando con poliautoinmunidad, se hizo necesario hacer un estudio genético, y el exoma mostró esta variante de significado incierto identificada en el gen SOX1. Se
se revisa que las variantes patogénicas en este gen están asociadas con síndrome de autoinflamación familiar con o sin inmunodeficiencia autosómica dominante. Teniendo en cuenta lo que encontramos en el exoma y que los hallazgos clínicos de este paciente eran compatibles con lo descrito, con lo descrito en la literatura, se decidió iniciar tratamiento con inhibidor JAK para actuar en la vía JAK-STAT. Esta decisión fue tomada en junta médica con hepatología, inmunología genética, de clínica de dolor y nosotros reumatología, y se inició tratamiento con tofacitinib 5 miligramos cada 12 horas, y asimismo se decidió hacer el estudio genético al padre, a la madre y a la hermana. En su última consulta, el paciente había tenido una mejoría significativa de las artralgias con disminución de la artritis. Para ese entonces no había reactivación de la uveitis. Tenía muy buena función hepática y las lesiones de psoriasis, eso sí, algunas permanecían activas, pero en mejoría. Y estos son los últimos estudios de química sanguínea y hemograma que no muestran mayor compromiso. Aquí quiero mostrar es que el estudio se le hizo a los padres, la mamá fue negativa, pero el papá y la hermana, al papá y a la hermana se les encontró la misma variante para el gen SOX1 que podría explicar las manifestaciones fenotípicas que tenían tanto su papá como la hermana. Y esto corresponde al caso clínico que tuvimos nosotros en Medellín. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Orozco, por este interesante caso. Recordarles que en el botón de preguntas y respuestas pueden dejar anotadas los interrogantes que tengan para cada uno de los speakers. Continuamos entonces con nuestra siguiente ponente de la noche, con la doctora Dayana Espantoso, quien es inmunóloga pediatra. eh, Inmunóloga pediatra del Departamento de Pediatría del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas en Buenos Aires y quien realizó su fellowship en inmunología clínica en el Hospital de Niños, doctor Ricardo Gutiérrez de la misma ciudad. Adelante, doctora Espantoso. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por permitirme presentar a este paciente. Ahora voy a poner... Ahí se ve la presentación. Sí, doctora. Bueno, muchas gracias por permitirme la presentación y les voy a presentar este caso clínico que tuve la oportunidad de conocer durante mi formación. Se trata de un paciente masculino de 8 años de edad, sin antecedentes perinatológicos de relevancia. Como antecedentes personales presentaba una lesión de vitiligo y tuvo una enfermedad por arañazo de gato que no tuvo complicaciones. Hasta el momento él no había cursado ninguna internación y para la edad tenía las vacunas completas para el calendario de la Argentina sin ninguna complicación, incluida la BCG. Como antecedentes familiares, como pueden observar, es el sexto hijo de padres no cosanguíneos y lo único patológico que había en la familia era asma y cuadros de úlceras orales en alguno de los miembros de la familia. El paciente es oriundo del norte del país y a la edad de 8 años empieza con un cuadro de dolor abdominal. En ese contexto es evaluado y se detecta una esplenomegalia en ausencia de otros ganglios palpables. Se inician exámenes complementarios donde se observa en un primer laboratorio una leucopenia con una trombocitopenia y en un estudio un coproparasitológico aísla Giardia. En ese contexto, como el paciente requería de mayor valoración, se deriva al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Dentro de los exámenes complementarios que se realizan, se realizó una tomografía tóraco-abdominal donde podemos observar que a nivel del pulmón presenta nódulos que están distribuidos de manera difusa a lo largo del parénquima y algunas imágenes en vidrio esmerilado.
Con respecto a la tomografía abdominal, tenía una esplenomegalia homogénea, como pueden ver, bastante amplia y en ese momento presencia de ganglios retroperitoneales. Se hizo una evaluación multidisciplinaria donde se descartó alteraciones oncológicas y la mayoría de patologías infecciosas. De, de la punción aspiración de médula ósea se realizaron diferentes tipos de cultivos microbiológicos, PCR virales. También se realizó lavado gástricos con PCR y cultivos para Mycobacterium tuberculosis. En sangre, PCR de citomegalo, Epstein-Barr, HIV y estudios complementarios para histoplasma y criptococos que todos arrojaron resultados negativos. Y ahí se realiza la consulta al servicio de inmunología. En una primera evaluación inmunológica, el paciente presentaba con respecto al laboratorio humoral una pan-hipogamaglobulinemia con una respuesta parcial a antígenos proteicos y respuesta a polisacáridos alterada. Con lo que respecta a las poblaciones linfocitarias, tenía disminución de los valores absolutos del linfocito B con un leve aumento de las dobles negativas. Y el linfocito T ampliado tenía una disminución de las células tanto CD4 como CD8 naive, disminuidas con aumento de los parámetros de activación. En ese momento se sospecharon diferentes diagnósticos diferenciales, por lo que ampliamos con otros estudios. Se le pudo realizar un linfocito B ampliado donde podemos ver que tenía alterado el post-switch y aumento de las células CD21 low. Se pudo realizar marcación de células T foliculares helper, donde podemos ver que estaban aumentadas y en los diferentes perfiles tenía un desvío hacia TH1. Asimismo, pudimos realizarle proliferaciones linfocitarias que eran normales, expresión de FOXP3, CTLA4, ICOS también normal, y la vitamina B12 que estaba entre los valores de referencia. Con todos estos laboratorios llegamos al diagnóstico de la inmunodeficiencia común variable y el paciente inició gamma globulina supletoria. Si bien, como les había dicho, tenía la tomografía de tórax alterada, se realizó la consulta con el servicio de neumología, donde se le realizaron estudios de función pulmonar, donde la espirometría y la difusión del monóxido de carbono se encontraba alterada, por lo cual se amplió la valoración con un lavado bronquioalveolar y una toma de muestra para ver la etiología de esos nódulos. Del lavado bronquioalveolar presentaba un patrón citológico alterado donde había aumento de linfocitos y a nivel de las biopsias de pulmón, teníamos en el lóbulo superior, se aisló un granuloma tuberculoide necrotizante y en el lóbulo medio un patrón compatible con enfermedad pulmonar intersticial granulomatosa linfocítica o GLIL, por lo que, como ven abajo, descartado lo infectológico, se decidió iniciar tratamiento con corticoides altas dosis y 4 drogas antifímicas, ya que en Argentina la tuberculosis es endémica y el paciente iba a estar inmunosuprimido. Realizó el tratamiento y el resto de los cultivos finales fueron negativos. El paciente, antes de volver a su provincia de origen, se pudo realizar un estudio genético donde en el WES se revelaron dos variantes en el mismo alelo del gen SOX1. Como podemos observar acá, esta es la proteína, acá están las variantes. La primera que le señalo es de significado incierto y la segunda fue clasificada como probablemente patogénica. Al momento de tener estos resultados, no había muchos pacientes descritos, sino que la mayoría se habían descrito en el 2020. El doctor Ajad los describió y había dos pacientes que presentaban en el mismo cambio, pero diferente cambio de aminoácido en esta porción y también tenían manifestaciones autoinmunes como trombocitopenia. Entonces, con estos resultados, lo que se realizó fue hacer un Sanger a la familia y arroja que el paciente y la madre son los portadores de esta variante.
Con respecto a la forma para poder clasificar esta variante, si es patogénica, se realizó la fosforilación de STAT1, donde podemos observar que luego de la estimulación, el paciente, que es el de la línea verde, presenta un aumento de la fosforilación a lo largo del tiempo en comparación al control sano del día. Con respecto a la segregación familiar, como pueden ver, se pudo estudiar a todos los hermanos y solo dos de ellos son los portadores de la variante. Y a la madre se le pudo realizar un laboratorio inmunológico donde la misma presenta leucopenia, disminución de IgG y aumento de la fosforilación de STAT1. Con respecto al seguimiento, el paciente pudo ser dado de alta con mejoría de la función pulmonar que continúa con buena respuesta. Se disminuyeron los corticoides y empezó tratamiento con el micofenolato, también con muy buena respuesta. A lo largo de su evolución presentó una tiroiditis autoinmune que al momento no tiene alteración de las hormonas tiroides, sigue en control pero sin tratamiento. Cursó un cuadro de COVID agudo, que lo único que tuvo fue un día de fiebre y un catarro de vía superior, pero nada más grave. Y en los últimos estudios que se realizó de la materia fecal, presentó aislamiento de Giardia, que después del tratamiento negativizó la misma. Bueno, muchas gracias por su atención y los esperamos en octubre en Buenos Aires. Gracias, doctora Diana, por este caso tan ilustrativo. Eh, Continuamos entonces con nuestra tercera speaker, que es la doctora Soledad Caldirola. La doctora Soledad Caldirola es bioquímica de la sección de inmunología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires. Completó su residencia en bioquímica clínica en la misma institución y adicionalmente tiene un doctorado en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Ha desarrollado estudios en la caracterización fenotípica y funcional de células mononucleares de pacientes con errores congénitos de la inmunidad y desórdenes de la regulación inmune. Adelante, doctora Soledad. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por este ratito juntos, que siempre es un placer poder compartir con la CID. ¿Me dicen si se ve? Sí, ¿Se ve bien? doctora. Buenísimo. Bueno, a mí me toca en este pequeño ratito hacer como un pequeño raconto teórico de SOX1, así que para este ratito lo que se me ocurrió es primero hacer una breve introducción, describir a la proteína y que charlemos sobre su función biológica, cómo es que actúa, cuál es el rol en la enfermedad y por supuesto hablar un poquito de los pacientes que han sido descritos con esta patología. Entonces, como breve introducción, contarles que SOX1 debe su nombre a la sigla en inglés porque son supresores de la señal de las citoquinas, en este caso 1. ¿Por qué? Porque son una gran familia, una familia de 8 proteínas, SOX del 1 al 7, y otra proteína que se llama CIS, acá tienen el nombre de su sigla en inglés. Fue descubierta esta proteína en el año 97 y codifica en el gen del mismo nombre que se encuentra en el cromosoma 16. Es decir, si tenemos que describir a las proteínas SOX, sabemos que son proteínas que funcionan como importantes reguladores negativos de lo que es el signaling de citoquinas. Pero nosotros sabemos que no solo estas proteínas SOX regulan la señal de las distintas vías de citoquinas, sino también regulan la señal que puede estar dada por el signaling de ciertas hormonas, algunos factores de crecimiento e incluso receptores TOL y de la vía de NF-κB. Pero lo que sí sabemos es que son fundamentales y tienen un rol preponderante en lo que es la regulación negativa de las señales mediadas por interferones de tipo 1 y de tipo 2. ¿Cómo es la proteína? La proteína tiene una estructura que tiene un dominio N-terminal, que es el más variable en toda la familia, y que puntualmente, para el caso de SOX1 y SOX3, tiene esta pequeña región, KIR, que se llama región inhibidora de quinasas. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y luego tienen todas las proteínas SOX una estructura conservada que incluye
a este SOX-box en el dominio C-terminal. ¿Cómo es el mecanismo de acción de estas proteínas? Dijimos que las SOX1 y SOX3, solamente ellas de toda la familia, tienen este dominio KIR, que es una región que lo que va a hacer es interactuar con las proteínas JAK, con las JAK quinasas, para inhibir su actividad enzimática. Después dijimos que tenían un dominio SH2 y este dominio SH2 es el dominio que es esencial para reconocer y poder unirse a los residuos de tirosina fosforilados por estas citoquinas y la cola intracitoplasmática de los receptores de citoquinas. Y por último, el dominio SOX-box, que lo que hace es reclutar a una ubiquitina ligasa, que es la ubiquitina ligasa E3, que es una maquinaria que a su vez está compuesta por otras, acá tienen los nombres y los tienen en el gráfico, otras proteínas, que lo que van a hacer es justamente, como cualquier ubiquitina, es ubiquitinar a las proteínas JAK para poder facilitar su degradación en el proteosoma. ¿De qué depende el mecanismo de acción? Es decir, que actúen por uno u otro mecanismo, va a depender del tipo de SOX y del contexto de signaling, fundamentalmente de cuál sea el estímulo que reciba esa vía de señalización, de manera tal que puedan actuar a través de uno u otro de las porciones de estos dominios o bien de forma combinada. Entonces, lo que podemos saber del mecanismo de acción es que pueden o bien generar una inhibición catalítica de las proteínas JAK. Recordemos que las JAK son quinasas que van a fosforilar en dominio justamente tirosina, de manera tal que pueden impedir que esa JAK luego, al estar unida esta porción SH2, pueda unir a la STAT para fosforilarla. Otro de los mecanismos de acción, dijimos, a través de los dominios KIR, fundamentalmente SOX1 y SOX3, es unirse de manera tal que, como se unen a través de este dominio de inhibición de las quinasas, eviten que luego estas STAT, como se unen a la quinasa, que esta quinasa luego fosforile a las proteínas STAT de manera tal que no pueda traducirse esa señal. O bien, por último, como dijimos, a través del SOX-box, facilitar la ubiquitinación de estas proteínas JAK, de manera tal que las envían al proteosoma y luego son degradadas. Estas proteínas SOX, toda esta familia, son proteínas ubicuas que se expresan en células hematopoyéticas y células no hematopoyéticas y que en general, en líneas generales, lo que sabemos es que no están expresadas en grandes niveles en células que no están estimuladas. Y justamente es a través del estímulo que se induce la expresión de estas proteínas, justamente con el fin de poder regular esas vías de señalización, como les dije, principalmente las vías de JAK-STAT. Por lo cual, lo que uno groseramente puede decir es que la familia de proteínas SOX, como inhibidoras de la señal, podrían inhibir casi todas las citoquinas que señalizan a través de JAK quinasas. De esta manera, estas proteínas son capaces de regular un montón de mecanismos efectores que tienen las células, ya sea de diferenciación, de proliferación, de activación celular o bien de sobrevida. Lo primero que fue descrito de SOX1 como deficiencia o pérdidas de SOX1 fue en ratones en el año 99, en un grupo de ratoncitos en los que se vio degeneración o malignidad en el hígado. Y lo que se vio es, primero, que los ratoncitos, estos que eran homocigotas para la deficiencia de SOX1, morían muy tempranamente, cerca del día 21, ¿sí? A diferencia de los que eran wild type o bien que tenían un solo alelo mutado, que vivían más tiempo. Y lo que se supo es que, además del retraso de crecimiento, fíjense acá en esta fotito, tenían problemas renales, problemas en el hígado, problemas en distintos órganos como el corazón, el páncreas y los pulmones, tenían atrofia tímica y tenían a nivel dérmico gran infiltrado, como también se veía en muchos órganos, infiltrados de macrófagos y de queratinocitos, con mucho infiltrado celular. Y lo que es a nivel sanguíneo, lo que se vio es que estos ratoncitos tenían linfopenia T, linfopenia B,
plaquetopenia, anemia e hipergranulocitosis. Ellos en este trabajo, en el 1999, lo que concluyen es que las deficiencias de SOX1 lo que causaban eran una enfermedad muy compleja neonatal y que era esencial esta proteína para poder prevenir las respuestas inmunes exacerbadas. ¿Qué es lo que sabemos entonces de la función de SOX1 en respecto de las células T? En los compartimentos T lo que sabemos de SOX1 que es, hoy por hoy sabemos que es esencial para definir el linaje de células CD4 positivas, de manera tal que regula el linaje hacia linfocitos CD8 y juega un rol fundamental en lo que es la diferenciación de los distintos subsets de células T helper, siendo fundamental para limitar, ¿sí? Dijimos que son reguladores negativos de las vías fundamentalmente JAK-STAT, ¿sí? Entonces de las vías de interferón, por lo cual van a ser fundamentales en limitar la diferenciación hacia un perfil de TH1 y a su vez ayudando a mejorar la diferenciación hacia un perfil TH17. Todos sabemos que esto de los perfiles es un equilibrio en función de el estímulo recibido. Y por otro lado, lo que sí también sabemos es que puntualmente en las células T reguladoras, SOX1 se expresa en grandes cantidades y es fundamental, justamente como limita la progresión hacia un perfil de TH1, es fundamental en la regulación de los perfiles de células T reguladoras porque es importante en el desarrollo y fundamentalmente en la estabilidad y en lograr que los linfocitos T en sangre periférica no pierdan la expresión del factor de transcripción FOXP3 y a su vez que conserven su capacidad supresiva, así que los linfocitos T reguladores puedan ejercer funciones supresoras. Por lo cual, lo que sabemos en el compartimento T es que la pérdida de SOX1 va a llevar a una hiperactividad del signaling de citoquinas, especialmente interferón gamma, y esto puede ayudar a promover, como ya está descrito, autoinmunidad e inflamación crónica. A su vez, en el compartimento B, ¿cuál sabemos que es el rol de SOX1? Sabemos que es importante para regular la activación y la diferenciación de los linfocitos B hacia células plasmáticas, porque controla, como buen controlador y regulador negativo de las señales JAK-STAT, controla el signaling de la interleuquina 12 vía STAT4 y de la interleuquina 6 vía STAT3. Y es fundamental para modular las respuestas de anticuerpo y poder prevenir la excesiva producción de autoanticuerpos. Entonces, en el compartimento B sabemos que una pérdida de SOX1 puede llevar a la linfoproliferación B y a un defecto en la generación de anticuerpos. En humanos, así como dijimos en los ratoncitos, se describió en 1999 por primera vez. En seres humanos salieron en este mismo año, por supuesto, como suele pasar muchas veces, con diferencia de meses, durante el mismo año, estos 3 trabajos que fueron los marcadores a partir de los cuales en nuestra conocida clasificación de la UIS, en el año 2021 salió la clasificación interina. Nosotros teníamos la clasificación, después salió en el 2022 la definitiva, pero fíjense, y ahora la del 2024, en el 2021 sale esta comunicación interina donde ya plantean la presencia de SOX1 y fíjense, estos 3 trabajos que dicen como referencia son justamente estos 3 trabajos que les menciono acá. Son los 3 trabajos que fueron los marcadores de que la UIS incorpore, gracias a estas publicaciones, a esta deficiencia. En estos 3 trabajos, justamente acá tienen arriba los autores, esperen que me molesta el panel, ahí está. En estos 3 trabajos que les comenté anteriormente, fíjense que publican a estos pacientes y en los que pueden ver, fíjense, tenemos presentaciones de pacientes hiper-IgE con infecciones severas, hay atopía, inflamación, pacientes que se presentan como comunes variables, otra vez con infecciones, con GLID, mucha autoinmunidad, autoinmunidad sistémica, autoinmunidad, lupus, malignidades, ¿sí? La autoinmunidad es muy prevalente en estos pacientes.
Hoy por hoy, en nuestra última clasificación, SOX1 ya figura como haploinsuficiencia en la tabla 4. Y lo que sabemos al día de la fecha, a través de los trabajos que hay publicados, si no conté mal, los pacientes publicados al día de hoy son aproximadamente 20 los pacientes publicados, y hay que sumarle a los familiares, pero como casos índices publicados son aproximadamente 20. Y fíjense que hoy por hoy estamos hablando de lo mismo. Hay mucha autoinmunidad, poliendocrinopatía, problemas a nivel hepático y gastrointestinal, citopenias, ¿sí? Muchos pacientes se presentan con citopenias autoinmunes, con plaquetopenia, muchos tienen presentación ALPS-like, ¿sí? Infecciones recurrentes, infecciones por herpes, ¿sí? Y demás manifestaciones clínicas como venimos charlando anteriormente. Las variantes que están reportadas al día de la fecha son variantes y mutaciones de novo, en las que se publicaron inserciones y de lesiones con cambios en el marco de lectura, o mutaciones de tipo nonsense. Hay un solo paciente que fue publicado con una grande lesión de 5 megabases, en la que lo detectaron a través de un microarray. Todas las variantes fueron demostradas de tener herencia autosómica dominante y predictas como causar mutaciones por pérdida de función. Entonces, lo que hoy por hoy sabemos de esta patología es que las variantes patogénicas monoalélicas tienen la capacidad de alterar la expresión o la función de SOX1 en estos pacientes. A su vez, lo que se sabe es que hay pacientes y familiares, como pudieron ver en los casos clínicos de las dos doctoras recientemente, que portan las variantes, ¿sí? Y que incluso pueden ser sintomáticos o asintomáticos, ¿sí? Entonces, hoy por hoy sabemos que la haploinsuficiencia de SOX1 es una patología monogénica de herencia autosómica dominante y de penetrancia incompleta. Y si bien la cantidad de casos descritos al día de la fecha es muy pequeña, y es por eso que hoy por hoy no podemos hablar de una correlación genotipo y fenotipo, seguramente falten muchas más publicaciones, e incluso algo que dificulta esta correlación de genotipo-fenotipo es la gran variabilidad de manifestaciones clínicas que hay en los pacientes reportados. Respecto del laboratorio, habrán podido ver, en función de lo que vimos, de la función de SOX1 en los distintos compartimentos, e incluso en los casos que presentaron recién, no hay un laboratorio obvio que nos haga pensar estrictamente y exclusivamente en esta patología, ¿sí? Los laboratorios son frecuentemente variados entre los pacientes, pero hay algo que se ha reportado un poco más frecuentemente, y es que muchos pacientes han presentado hipogamaglobulinemia con defecto en la generación de células B de memoria, si bien tengamos en cuenta que muchos pacientes que fueron descritos con autoinmunidad, al contrario, tenían hipergamaglobulinemia, y gran cantidad de pacientes que presentaron autoanticuerpos antinucleares, los que se presentaron con lupus-like, etc. Y con respecto a la inmunidad celular, las descripciones son variadas respecto del compartimento de células CD4, CD8 y células NK, si bien varios pacientes presentaron linfopenia CD4. Lo que sí es muy característico de estos pacientes, en aquellos reportes en los que lo han podido demostrar, es que esos linfocitos CD4 tienen un desvío hacia un perfil TH1, ¿sí? Y estos pacientes, en los que se pudo observar, tenían reducida la población de linfocitos TCD4 de tipo TH17 y las células T reguladoras. Si bien algunos pacientes han sido demostrados con tener linfocitos T reguladores normales, pero lo que está descrito es que esos linfocitos T reguladores no tienen una buena capacidad de supresión en cultivo. Y lo que se vio en estos pacientes es que justamente tenían respuestas muy exacerbadas, y proliferaban cuando hacían cultivos in vitro o con células in vitro, tenían una hiperproliferación en respuesta a la interleuquina 2. Nosotros sabemos que en cultivo
nosotros cuando queremos ver que prolifera una célula, damos señales completas, ¿sí? Con anti-CD3 e interleuquinas, y estos pacientes solamente con pequeñas cantidades de interleuquina 2, sin darles segundas señales, ya eran capaces de proliferar, algo que no sucede con los controles normales. Es insuficiente solamente la interleuquina 2 para lograr grandes proliferaciones linfocitarias y estos pacientes tenían esta hiperrespuesta a las citoquinas. De hecho, es algo que coincide con, este es el trabajo, el primer trabajo del doctor Haddad de Nature del 2020, y fíjense en todo lo que vimos de esta hiperrespuesta y las citoquinas a predominio de perfiles de tipo TH1, el MCP, SXL10, son ligandos de citoquinas que tienen que ver con la vía del interferón gamma. Fíjense que los pacientes con insuficiencia de SOX1 tenían un marcado upregulación de estos genes. Entonces, como venimos viendo desde la teoría hasta ya la aplicación o lo que se ha descrito en los pacientes, es que tenemos una exacerbación de las respuestas de lo que es la vía de JAK-STAT en lo que tiene que ver el interferón gamma y las citoquinas proinflamatorias. Algo que sí se puede ver en el laboratorio, como mostró la doctora Dayana, y de hecho este es el caso que nosotros tuvimos en el hospital, nosotros podemos evaluar justamente el desenfreno que hay en la vía de señalización de JAK-STAT mediada por interferón gamma en las células del paciente, y si se fijan, nosotros lo que hacemos es estimular, por supuesto, con interferón gamma, y vemos un aumento de la fosforilación en el tiempo, y además, fíjense, acá tienen al paciente y a su mamá, ¿sí? Que era portador y que de hecho se enteró cuando se hizo la segregación familiar por la consulta del niño. Y para seguir enfatizando esto que decimos de las vías de interferón gamma, yo les traje acá la comparación de la fosforilación de STAT1 del niño de su mamá portadora y 3 corridas de pacientes que han pasado por nuestro servicio que tenían mutaciones de ganancia de función de STAT1. Entonces, fíjense que sería lo mismo desde el laboratorio y la vía de señalización. Hay un desarresto de la vía de señalización de interferón gamma que se comporta ya sea como aquellos pacientes que tienen una ganancia en la fosforilación de STAT1 o bien en estos pacientes que lo que no tienen es el freno de esa vía. Respecto del tratamiento, como vieron, la clínica de estos pacientes es bastante florida y muy variable, y por eso el tratamiento va a tener que ser dirigido en base a la presentación clínica del paciente, ¿sí? Hay pacientes, como han visto, que se presentaron con fenotipo de común variable y recibirán gamma globulina, otros con mucha autoinmunidad recibirán biológicos, otro tipo de drogas, como vieron en los casos clínicos, micofenolato, hidroxicloroquina, metotrexato. Muchos pacientes han recibido sirolimus o incluso azatioprina para mejorar sus manifestaciones de autoinmunidad. Lo que por supuesto, ahora sabiendo un poquito más de la teoría, es lo que se ha empezado a usar, son los inhibidores de JAK, como contaba hoy Daniela, los inhibidores de JAK, los JAK inhibs. Estos son los que han sido reportados en la bibliografía de todos los pacientes reportados. Estos son los que han sido utilizados, y solo para comentarles que incluso en los pacientes post tratamiento, en las células, perdón, de los pacientes con estas mutaciones, se ha testeado esto y por supuesto se ha visto que los pacientes lograban mejorar el desenfreno de las vías de interferón gamma y también mejoraban las manifestaciones de autoinmunidad. Y al día de la fecha no contamos con reportes de trasplante de células hematopoyéticas en este tipo de pacientes. Lo que sí quería comentarles, esto que es algo que está en desarrollo y surge en realidad del área de oncología, donde hace varios años ya se utilizan drogas que son inhibidores de tirosinquinasas que se utilizan para distintos tratamientos oncológicos. Entonces, esto surge como una nueva estrategia que hoy por hoy está en estudio y que solo ha sido publicado y demostrado en este último trabajo del año 2023 en ratones, y surgen estos que se llaman SOX mimetics, que son unas pequeñas moléculas, unos péptidos muy chiquititos, que en realidad reciben su nombre justamente porque están diseñados para replicar la función de SOX1. Son pequeñas moléculas que harían de veces
de SOX1 e interferirían justamente en los mismos sitios de unión con el mismo mecanismo de acción que les comenté que podían eh, inhibir, por ejemplo, la fosforilación de las STAT por unión con las JAK quinasas. Bueno, el fundamento es el mismo, es la unión a las JAK quinasas para poder utilizarlo simulando las funciones fisiológicas de las proteínas SOX1, pero esto ya les digo, es algo que hoy por hoy está en estudio en animales, pero sí les digo que los trabajos demuestran que es muy prometedor. Entonces, para cerrar este correlato teórico, me gustaría que todos se lleven a casa esto, saber que las proteínas SOX actúan como reguladores negativos de las señales de signaling de citoquinas, particularmente las vías de JAK-STAT, y que juegan un rol fundamental en el ajuste fino de lo que es la respuesta inmune. La haploinsuficiencia por STAT1 está causada em, por variantes monoalélicas de pérdida de función que disrumpen la expresión y o función de SOX1. Los pacientes con esta patología tienen un espectro clínico variable y heterogéneo, pero que predominantemente está caracterizado por autoinmunidad severa, que esta patología la tenemos que pensar o sospechar en casos de autoinmunidad y o inmunodisregulación con manifestaciones multiorgánicas y o linfoproliferación, y que, como les mencioné recién, los inhibidores de JAK y estas nuevas proteínas que están en desarrollo son muy prometedoras como futuros tratamientos para esta patología. Son todo el servicio de inmunología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y no dejar de invitarlos nuevamente para octubre de este año para encontrarnos todos juntos personalmente en el LACID Meeting. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soledad, por esta excelente conferencia que nos pone un poco más claro el panorama respecto a esta condición que realmente es bien compleja y muy heterogénea. Invitamos a unirse al resto de speaker. Hay una serie de preguntas, hay varias que son del doctor Oscar Porras. Algunas están relacionadas con el primer caso y serían las siguientes. En el caso de la doctora Orozco, ¿pueden comparar las características comunes del fenotipo entre padre, hermana y paciente? Creo que eso queda resuelto un poco también con la exposición en extenso que nos dio la doctora Caldirola sobre las características clínicas, y también ya la doctora Orozco nos había informado un poco las manifestaciones clínicas que se presentaron en el papá y en la hermana. Hay una pregunta adicional sobre este caso que es de María Victoria Núñez, que es: buenas noches. Para el primer caso, ¿en cuánto tiempo del inicio del tratamiento evidenciaron la mejoría clínica? ¿Realizaban laboratorios control intratratamiento? Hola, al mes de inicio de tratamiento el paciente ya mostraba mejoría clínica y significativa, muy significativa, sobre todo de la artritis. El paciente estaba muy limitado funcionalmente, con una rigidez matutina que duraba mucho tiempo, y el paciente ya al mes estaba mucho mejor, y el control paraclínico pues se hizo en principio los primeros meses. Nada diferente a lo usual en pacientes con JAK inhibitor. Nada diferente. La siguiente pregunta que está en la sección de preguntas es sobre el segundo caso: ¿qué sucedió con la mutación glicina 122 por glutámico? ¿Cómo se distribuyó en la familia? Doctora Dayana. En el caso de esa mutación, las dos variantes eran en el mismo alelo, y en respuesta a, digamos que también coincide con la segunda pregunta, esa variante era de significado incierto y la otra era la probablemente patogénica porque estaba descripta en este paper del doctor Ahad del 2020, que era la casuística de más pacientes que había, que generaba, si bien no es la misma mutación porque cambiaba el aminoácido, era en la misma posición y generaba un efecto en la proteína que se alteraba. Y también, si bien también lo mencionan en el paper, en esa posición, en la segunda,
hay descriptos pacientes con linfoma de Hodgkin y linfoma B, o sea, es una variante que si bien no es la misma que tiene el paciente, pero está descripto que genera, genera alteraciones. Hay una siguiente pregunta con Igualmente habría relación que a... hacer más estudios. Listo. Hay una siguiente pregunta relacionada con esto. ¿Es posible que la presencia de las dos mutaciones sea la razón de un fenotipo más grave? Pregunta también el doctor Porras. No sé si le podemos dar, si el doctor Porras quisiera tener un espacio, un momento al micrófono y ampliarnos un poco sus observaciones. Para nosotros sería también muy ilustrativo como Comité Junior contar con su apoyo y con su observación o análisis respecto a los casos. Gracias, doctor. Sí. No, no sé si me escuchan. A, Sí, a- doctor, a lo mí, escuchamos claro. sí, a mí me crea muchas dudas el ver estas familias que comparten la misma mutación y tienen unos fenotipos o negativos o mucho más agresivos. Yo creo que tiene que haber algo más ahí. Tiene que haber una situación en que se suman dos circunstancias genéticas diferentes o alguna cuestión de otro tipo que explique mejor estas Ujú. familias tan dispares en los fenotipos. Cuando yo veo dos mutaciones y una es más relacionada con patogénesis que la otra, Ujú. mi pregunta tendrán un efecto sumatorio, es decir, el hecho de la gravedad se deberá al efecto de las dos mutaciones. Les cuento porque yo he visto en Costa Rica inmunodeficiencias en que aparece una mutación y se desprecia relativamente la otra porque no está descrita en la literatura como patogénica. Sin embargo, Ujú. comparando este paciente con otros pacientes, este paciente es muchísimo más grave, tiene más problemas en el fenotipo, le va peor en el tratamiento. Y yo diría que estas discrepancias serían muy interesantes en grupos como los de ustedes que tienen tanto potencial de hacer estudios de, de, de- de función, por ejemplo, comparar la persona en la familia que solamente tiene una de las mutaciones con la persona que tiene las dos y ver en los estudios funcionales si esto crea diferencias, porque si crea diferencias es una explicación. Cambio y es solo un pensamiento, no tengo ninguna apoyo, digamos, experimental para justificarlo, pero me crea esa ansiedad el ver estos pacientes y porque los he visto en otras inmunodeficiencias en donde hay más de una mutación y solo se le achaca todo a una. Cambio. Um, I would only like to add that I've seen an incredible presentation about monoallelic expression, and I think this is probably the case. We can't prove it, but I think it fits perfectly the phenotype for SOX1 because it has a lot of variability that it differs from just penetrance, but it's the monoallelic expression. I think we should also invite an expert to talk about monoallelic expression. It's very interesting. I think it resolves a lot of unanswered questions about this kind of diseases. De hecho, con base en esto y con lo que acabas de decir, Rafaela, se viene a mi cabeza que este escenario también puede ser una invitación a ustedes que tienen los pacientes, intentar contactar al doctor Dusan Bugonovic, quien es la autoridad en el tema. Y precisamente como son tan pocos casos, si ustedes tienen ya por lo menos unos grupos o unos clústeres familiares identificados, sería muy bueno poder identificar si estas alteraciones transcripcionales de la expresión monoalélica son las que explican esta penetrancia clínica incompleta que presentan algunos casos, pues teniendo esa oportunidad y pues también hacer una invitación a que estos escenarios me gustan mucho porque estamos trabajando Argentina, Colombia con casos relacionados, pero también con muchas diferencias regionales. Nosotros no tenemos disponibilidad de Fofoflow, entonces digamos que para nosotros puede ser un poco más difícil pasar de la variante de significado incierto a definir si efectivamente, aunque sea una US, tenemos las alteraciones en FOFO-Flow que confirman
que esta variante realmente tiene un significado clínico. Entonces también como que permita un poco la creación de una red de trabajo que nos lleve a optimizar no solamente esto, sino conocer mejor cuál es la representatividad de variantes reales que en nuestro medio pueden ser causantes de patogenicidad. Hay una última pregunta que creo yo que sería con la que cerraríamos. Hay otro Oscar Correa aquí, no sé quién sea este otro Oscar Correa conectado. Pero bueno, la primera pregunta es respecto al perfil de infecciones esperable en SOX1 y el uso de JAK inhibitor. ¿Han notado algún aumento de infecciones por herpes diseminada para considerar el uso de profilaxis? Gracias. No sé si Daniela tenga experiencia con el paciente, pero nosotros por el momento el paciente no está con JAK inhibidores. Pero sí, por el momento, cruzando los dedos. Perfecto. Y mi homónimo pregunta, teniendo en cuenta el rol polifacético de SOX1 para regular otras vías no inmunes, ¿hubo manifestaciones clínicas no relacionadas con desregulación inmune en estos casos? Manifestaciones endocrinas, por ejemplo. En la literatura, sí, hay casos descritos de manifestaciones endocrinológicas, sí, autoinmunes. Sí, Sí. sí, tiroiditis, Hashimoto, sí, correcto, sí. Pero más inmunomediadas. Sí, sí. eh, hay de todo, pero De todo. muchos tuvieron mucha autoinmunidad y órgano específica también, ¿eh? Doctor Porras, le presentamos excusas por lo abrupto de la invitación al stage, ¿vale? Y pues yo creo que ya con esto hemos dado respuesta a las preguntas que están en la casilla de preguntas y respuestas. Ha sido muy valioso este escenario, creo yo, porque pues digamos invita a que tenemos, aunque estamos muy distantes, la precisión de que estos casos muy complejos y ultra raros los estamos viendo en nuestra práctica clínica y que finalmente, como bien lo dijo la doctora Caldirola, no contamos con manifestaciones clínicas específicas ni con laboratorios específicos que nos puedan generar una alarma específica, valga la redundancia, para este tipo de manifestación. Muchísimas gracias por su participación, por acompañarnos en esta jornada. Ha sido muy satisfactorio poder escuchar tanto los casos como esta excelente disertación sobre esta condición. Y pues obviamente nuevamente recordamos nuestros anuncios parroquiales. Recordemos que en octubre del 15 al 18 en Buenos Aires los esperamos para el encuentro bienal de la CIT. Todavía tenemos 5 días disponibles para enviar nuestros resúmenes y participar activamente en esta jornada. Siguiente. Nuevamente recordarles el lanzamiento del Journal of Human Immunity este año, que queremos que sea la casa de errores congénitos de la inmunidad, que publiquemos acá nuestros casos, que publiquemos acá nuestras iniciativas de colaboración internacional o regional, específicamente dedicadas a errores congénitos de la inmunidad, pero también a inmunología humana en general. Adicionalmente, recordarles que los invitamos a ser parte de la CIT. Tenemos las dos categorías de membresía, miembros regulares y miembros junior. Aquí están los requisitos que tienen que enviar y por estos QRs pueden hacer los respectivos procesos de aplicación. Nuevamente la buena nueva de que el registro de inmunodeficiencias primarias de la CID ha vuelto, está disponible. Los invitamos nuevamente. Recordemos que tener estos datos nos permiten contar con una fuente muy valiosa para poder incluso tocar puertas de entidades de control y de toma de decisiones en política en salud en nuestra región y en nuestros países en particular. Y pues invitarlos precisamente porque hablando del doctor Bugonovic, el siguiente webinar de la sección de educación de la CIP es precisamente relacionado sobre la arquitectura genética de la penetrancia incompleta.